Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden, a los que le pidan? Gracias a Dios por su palabra. Pueden sentarse. Empezamos esta serie hace varias semanas atrás que le pusimos como título Pelea. Y dentro de lo que hemos hablado les dije que tiene que recordar que van a haber momentos en la vida en que el simplemente vivir va a ser una lucha, va a ser una batalla. Pero también les he animado a no rendirse, sino a pelear con la gracia de Dios que está dentro de usted para que usted pueda echar hacia adelante. Como dice 2 Timoteo 2, 1 al 4, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Estamos llamados a hacerle frente a todo lo que la vida trae a nuestro entorno para nosotros poder avanzar hacia el propósito de Dios. Hoy en particular traigo una enseñanza que creo que es de suma importancia, pero antes de darle el grosso de lo que le voy a enseñar, quiero contextualizar, quiero aclarar algo. Nosotros como seres humanos estamos diseñados de una manera, estamos diseñados para sobrevivir. Estamos diseñados para avanzar y vivir y crecer y superar diferentes cosas, situaciones, circunstancias que llegan a nosotros. Dentro de quienes somos nosotros tenemos un filtro en nuestra mente, en nuestro subconsciente, que ese filtro, ese subconsciente está diseñado para manejar traumas, para manejar vivencias, para manejar situaciones que externamente en el macro de quién es usted posiblemente es difícil. Entonces usted está diseñado con un subconsciente donde filtra todo y hay cosas que acá afuera usted no las puede manejar con la destreza que uno quisiera, y entonces tu subconsciente se convierte en ese filtro que archiva cosas, pero está ahí. No sé cómo describírselo más sencillo, sino que alguna vez usted está bien y de momento usted oye algo, usted ve algo, alguien hizo algo que usted no sabe cómo explicarlo, pero que provoca emociones, sensaciones en usted que no son las más agradables. ¿A cuánto le ha pasado eso? Usted está tranquilo, vio, escuchó, algo pasó que provocó emociones en ti que tú ni sabes cómo explicarlas. Muchas veces, en su gran mayoría, son producto de algo que hay en tu subconsciente que tú desconoces, o que tú a lo mejor por alguna razón algo las obviaste. Y tiene lo que se llama en inglés triggers, son botones que provocan emociones, sensaciones, sentimientos. Nosotros estamos diseñados de esa manera para sobrevivir, para poder manejar ciertas crisis, ciertos traumas, ciertas situaciones que llegan a nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque como producto a eso, nosotros somos formados y somos alineados a patrones de conductas que son muchas veces formadas por vivencias nuestras, experiencias nuestras.
Algunas de ellas las vivimos externamente porque somos conscientes de ellas. Otras de ellas somos inconscientes de ellas. Hoy yo les quiero hablar de cómo nosotros relacionarnos con Dios como nuestro Padre Celestial. Hoy quiero hablarle de cómo nosotros debemos de ver a Dios como un Padre que está ahí por nosotros y se compadece de nosotros y se interesa en nosotros. ¿Qué tiene esto con lo que acabo de decirle? Mucho. Porque si la experiencia nuestra, sea consciente o inconscientemente, es una experiencia que ha sido afectada de una manera negativa, adversa, en cuanto a nuestra relación terrenal, en particular a nuestra relación con nuestros padres, pues eso se va a manifestar en cómo nosotros vemos a Dios y nos acercamos a Dios y recibimos lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Y no es porque somos malos, y no es porque queremos ser malos, y no es porque queremos rechazar a Dios y queremos menospreciar, es que hemos sido condicionados por la vida de una manera que consciente o inconscientemente nos acercamos a Dios y rechazamos, repudiamos todo aquello bueno que viene de Él a nuestras vidas. ¿Recuerda cuando niño que alguien venía a molestarte, venía a retarte, a desafiarte? Y tú le decías, se lo voy a decir a mami, se lo voy a decir a papi. En tu mente tú jurabas que tu papá y tu mamá eran gigantes, eran gente grande. Si usted es como yo, pues la figura masculina en mi vida paterna era un anciano que cuando me recibió en su casa ya estaba a mitad de sus 70. Así que cuando yo tenía 10 años ya estaba a mitad de sus 80. Y yo le decía a alguien, pues lo voy a decir a mi papá. Y mi papá era un viejo de 80 años, 80 y pico años, que de verdad no tenía la fuerza y la capacidad para hacer nada por mí. ¿Por qué le digo esto? Porque en nuestra inocencia siempre miramos a nuestros padres como alguien grande, como alguien mayor. Pero desafortunadamente mientras vamos creciendo y vamos experimentando cosas en la vida, empezamos a ver su fragilidad, empezamos a ver sus limitaciones, empezamos a ver sus incapacidades. Y eso pues empieza a crear un cuadro en nosotros que no siempre es el mejor. Sea porque usted tuvo una experiencia mala con su padre, consciente o inconscientemente, sea porque usted ha sido formado por la opinión de lo que es un padre en el mundo. Porque puede ser que usted tiene una buena opinión de su papá, pero ¿cuál es la opinión del mundo? Que padre es cualquiera. Esa es la opinión del mundo. No, la mamá es única, el papá es cualquiera. Y el mundo ha creado un concepto de lo que es un padre. Y ha creado un concepto de que el padre es innecesario o es un lujo que no todos se dan, y los que se lo dan son defraudados por ellos. Y ahora venimos aquí a la iglesia y Dios empieza a tratar con nosotros. Y Dios empieza a hablarnos y a decirnos a través de la Escritura que Él es nuestro Padre Celestial. Y empezamos a relacionarnos con Él basado en los traumas que tenemos, los conflictos que tenemos, las experiencias que tenemos, o lo que el mundo ha dicho, aquello que es un padre. Es importante que usted entienda
que nosotros tenemos un Padre celestial que, diferente a nuestros padres terrenales y diferente a lo que el mundo dice, nuestro Padre celestial es bueno, es santo, es perfecto, es amoroso, es misericordioso, es dadivoso y Él no falla. Y tenemos que aprender a reconciliarnos con eso. Él es bueno. Mire que está al lado suyo y dígale: Dios es bueno. Nuestro Padre Celestial es bueno. Y mire lo que dice la Biblia, Jesús hablando. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos le dará buenas dádivas a los que le pidan. Dios es bueno todo el tiempo. Y Jesús aquí señala que, contrario a lo que los hombres hacen, aún en sus momentos más generosos, no se pueden comparar a Dios. Tú puedes haber tenido el mejor padre del mundo, y ese mejor padre del mundo no se compara a la bondad del Dios que nosotros servimos. Tú puedes haber tenido el peor padre del mundo y no puedes comparar a tu Padre Celestial a la experiencia que tú has tenido. Dios es un Dios bueno y tienes que reconciliarte con eso. La Biblia señala que Dios es bueno y su bondad es para nosotros. Mire cómo dice el Salmo 25:8, porque bueno y recto es Jehová. El Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Debemos establecer en nuestros corazones y nuestra mente que Dios es bueno. Y si Él es bueno, no tenemos que crear paredes. No tenemos que crear sistemas o mecanismos de defensa para guardarnos de Él. Lo que tenemos que hacer es abrazar su bondad. Abrazar la bondad de Dios. Porque Él está ahí para nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros encontramos esto difícil de recibir debido a nuestra religiosidad, a la religión. Encontramos esto difícil debido a las relaciones que hemos vivido. Encontramos esto difícil debido a las enseñanzas incorrectas. Cosas que hemos vivido, cosas que hemos experimentado, que cuando empezamos a hablar de la bondad de Dios en nuestras vidas o hacia nosotros, esto es duro para nosotros pensarlo y recibirlo. Enseñanzas incorrectas. Mire, por ejemplo, ¿sabía usted? En mi iglesia cuando yo me criaba, pues había un empuje grande de memorizar la Biblia. El pastor mío fue bien fuerte en esto y él hacía competencias de la Biblia, debates bíblicos, cuánta cosa había para que usted se aprendiera. Él buscaba un premio, el que se memorizara más capítulos de la Biblia, jóvenes, niños, adultos, y siempre estábamos en esa competencia. Y yo siempre estaba en el mismo medio de todas esas competencias porque yo soy competitivo. Y si decían, el pastor decía, voy a dar un penny brilloso al que se memorice más texto de la Biblia, a mí no me importaba el penny brilloso, era que una competencia y yo quería ganar. Y un día el pastor dijo, vamos a ver quién se memoriza más versículos de la Biblia con sus citas bíblicas. Y eso fue algo diferente que él introdujo al momento. Y para mi sorpresa, después de varios años yo en la iglesia, yo descubrí que uno de mis textos favoritos no existían. Sí. Yo me había memorizado y yo había ganado 2 o 3 debates de texto con ese texto. Porque Dios es amor y fuego consumidor. Y cuando empiezo a buscar el texto, ¿dónde está? Me doy cuenta que ese texto no existe.
Era parte de nuestra religión, que hasta lo daban por sentado como un texto bíblico y lo permitían en los debates bíblicos. Pero no era un texto. Incluso descubrí que es verdad. La Biblia dice que Dios es amor. Es verdad que la Biblia dice que Él es fuego consumidor. Pero una parte está en una parte de la Biblia, otra está en la otra parte de la Biblia. No están juntos. Pero la religiosidad nuestra, las enseñanzas incorrectas nuestras, nos llevan a lugares donde vemos a Dios por un lente traumatizante. Dios es amor, pero fuego consumidor. Así que uno anula el otro. Uno anula lo que te bendice. Tienes que llegar al lugar donde reconoces que Dios es bueno, bueno, bueno y punto, y se acabó. No le pongas un pero a la bondad de Dios. Él es un Dios bueno. Él es un Dios dadivoso, un Padre dadivoso. Mire cómo dijo Jesús: si sus padres, que son imperfectos, saben dar buenas dádivas, cuánto más tu Padre Celestial que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Él es el dador de la vida. Él desea, amén, bendecirte. Y Él no tiene que ser manipulado para darte, para suplir. Su naturaleza es dadivosa. Él es galardonador de los que le buscan. Tú no tienes que inventártela para que Dios te ame más. Tú no tienes que inventártelas para que Dios te bendiga más. Tú no tienes que orar media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ayunar 40 días, venir a la iglesia sin faltar, estar todo el día en alabanza al Señor para que Dios diga: este es mi hijo amado, la tengo que bendecir. No tienes que estar haciendo esas cosas. Si las haces, eso no está malo, pero hazla como producto de tu gratitud, hazla como producto de tu relación con Él, no como un mecanismo para manipular a Dios. Él es dador de la vida. Yo le he dicho esto, pero Cristal, cuando chiquita, Cristal tenía la costumbre de que siempre que yo entraba a una tienda, iba a echar gasolina y había que pagar, y yo iba a entrar a la tienda, Cristal bajaba la ventana y me decía: Daddy, I love you. Y yo decía: tan linda, ella me ama. Y yo entraba y lo último que yo oía antes de entrar a la tienda era: Daddy, I love you. Y yo buscaba un regalito y siempre traía un regalo. Pero un día cuando estoy entrando, ella baja a la ventana: Daddy, I love you. Y yo dije: I love you too. Y cuando estoy entrando, esa nada me quiere. Y después dije: esta muchacha me está manipulando. Esto es un chiste, esto es un juego. ¿Y sabes qué? Ella no tenía que hacer eso. Ella no tenía que hacer eso. Ella lo único que tenía que saber era que, como su padre, yo estaba ahí. Y lo único que ella tenía que hacer era pedirme. Dice: papi, ya que estás entrando a la tienda, ¿me puedes comprar un dulce? ¿Me puedes comprar un... ¿Y sabes qué? Yo lo hubiese hecho sin ella tener que emplear los juegos de ella. Pero muchos de nosotros no pedimos porque no tenemos la percepción correcta de nuestro Padre Celestial. Tenemos una idea de que Dios tiene que ser manipulado, tiene que ser ganado, tiene que ser convencido de nuestra santidad para Él poder corresponder a nosotros. Y la verdad es que usted lo único que tiene que hacer es mirarlo a Él, saber que Él es su Padre, saber que Él es bueno, saber que Él es generoso y pedirle. Y el que pide,
Recibe, dice la palabra del Señor. No porque usted se lo merece. ¿Sabe por qué Dios es como es Él? Porque Él es un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Me gusta como Nehemías 9:17 lo declara. Está hablando del pueblo de Israel. Ustedes no quisieron oír, ni se acordaron de las maravillas de Dios que Él había hecho con ustedes. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Den un aplauso a Dios. Dios es un Dios de misericordia. Y la gracia de tu Padre Celestial se basa en lo que Él ha hecho, no en lo que tú haces. Porque la gracia es algo que se da y se ofrece, no es algo que se gana. Tú no puedes hacer más para que Dios te ame más. Tú no puedes hacer menos para que Dios te ame menos. Usted ve, la religión trata de crear la gracia. Y muchas personas tratan de hacer cosas religiosas para que Dios pueda ser buenos con ellos. Y tratan de obtener la aprobación del Padre por obras. Pero mire lo que dice Efesios 2:8-10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es Dios el que establece la gracia como Padre Celestial para que tengamos una relación con Él. El Padre nos extiende el puente de gracia que Él construyó para que usted camine en Él. Es nuestra responsabilidad aceptar la bondad de Dios en nuestra vida gratuitamente. Dios te ama y te va a amar siempre. Y lo voy a decir aunque te incomode. Y Él te va a amar aún después de muerto. Él te va a amar aunque te vayas para el infierno porque viviste desconectado de Él. ¿Cuántos de ustedes, y no levanten la mano todos, ninguno levanten la mano? Esto es una pregunta para que usted se la conteste usted aquí. Pero ¿cuántos de ustedes que son padres tienen o han tenido hijos que han sido un dolor de cabeza? Ustedes, madre, ven a un muchacho y dice, yo no puedo creer que yo parí eso. Y usted es padre y usted dice, de mis lomos salió eso. Le hago esta pregunta. Los que son mayores, que han vivido bastante y han tenido la experiencia de ver a sus hijos desviarse y hasta deshonrarles a ustedes. ¿Ama usted a sus hijos menos por eso? ¿Menosprecia y rechaza usted a sus hijos por eso? Si somos honestos, la verdad es que a veces esos hijos son los más que despiertan el amor en uno, porque uno se desvive por ellos y uno los ve y el corazón se va a ellos, porque si ellos supieran el valor que tienen y lo mucho que uno los ama, no viviesen arrastrados de la manera que a veces se arrastran.
el Padre ha extendido un puente de misericordia, de gracia, para establecer una relación con nosotros. Esa fue la verdad del hijo pródigo. El hijo pródigo, después de haber pecado contra su padre, él llegó en sí y él dijo: tantos bienes hay en la casa de mi padre y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Iré arrepentido y le pediré perdón a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo, contra ti, hazme como uno de tus esclavos, para ver si mi papá tiene misericordia de mí. El hijo, en su mente, él se preparó un speech para ir donde su papá, arrepentido, humillado, y fue con los dedos cruzados para ver si el papá lo perdonaba. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando el padre lo vio de lejos, antes del hijo abrir su boca, corrió y se le tiró encima. Maten el becerro gordo, busquen la mejor orquesta, busquen los mejores caterers que hay en la ciudad. Vamos a hacer una fiesta porque este es mi hijo que estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y es hallado. Así es el Padre Celestial con nosotros. Él no está buscando qué tú haces para castigarte, Él está buscando cómo bendecirte. Ahora, según le digo una cosa, le tengo que decir la otra. Él nos ama. Él es bueno, bondadoso, dadivoso, misericordioso. Pero establece unas pautas. Establece unas pautas que son importantes que nosotros entendamos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Se lo voy a leer porque es importante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no despreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que os provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Padre nos da pautas y disciplinas. No disciplina cuando nos disciplina cuando nos salimos de ella. Y las pautas son obvias a través de la Biblia, porque Él no nos va a dejar a que nosotros adivinemos. No es como que tú vas a hacer algo y Él te va a decir: te voy a corregir, y tú dices: ¿pero qué hice yo? ¿Alguna vez alguien te ha dicho: estoy enojado contigo, te voy a castigar, no te quiero hablar? Y tú por tu vida no sabes por qué te está... A mí me pasa cada rato. ¿Verdad, Brenda? De vez en cuando pasa. Que te dicen: me siento así. Tú dices: ok, ¿qué hice? Dios no es así. Dios no te va a tener adivinando. Él de antemano, Él estableció en su palabra. Él dijo: esto me agrada, esto no me agrada. Esto te levanta, esto te destruye. Esto te bendice, esto te maldice. Y te toca a ti entonces, si quieres tener una relación con este Padre bondadoso, este Padre dadivoso, este Padre misericordioso, pues entonces tú te acercas a Él sabiendo quién es Él, cómo es Él, en obediencia a su palabra.
Ahora, la disciplina del Padre muestra que Él realmente nos ama. Porque la verdad es que si Él te disciplina, es porque eres uno de sus hijos. ¿Alguna vez usted ha visto a un niño de alguien haciendo algo que usted lo ve y usted no dice nada y no hace nada, pero en su mente usted dice, si fuese hijo mío? ¿Cuántos han pensado así alguna vez? Levante la mano. Eso puede hacer. Puede levantar la mano ahora. Que usted ha visto. Yo una vez estaba en la tienda y había una nena que no podía tener más de 7 o 8 años. Y no sé cuál era el revolú, pero se ve que la nena quería algo. Y como la mamá y el papá no le estaban dando lo que quería, empezó a darle patada y escupirlos. Dándole patada y escupiéndolo. Y yo estoy ahí mirando. Y yo en mi mente, si fuese hija mía. Caso cerrado. ¿Sabe cuál es la señal de que tú eres hijo? La disciplina, la corrección. Estamos hablando de que Dios, por nosotros ser hijos, nos corrige. Porque si no nos corrige, entonces lo que dice es que no somos hijos, que somos bastardos. Pero usted y yo no somos bastardos, somos hechura suya, creados a imagen y semejanza de Él. Y Él nos ama con amor indecibles. Ahora entienda esto. Cuando la Biblia habla de disciplina, en particular en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra disciplina en el griego está íntimamente ligada a lo que es entrenamiento hacia la madurez. Así que cuando la Biblia dice que Dios disciplina, Él lo que está haciendo es entrenándote. Porque el castigo es obra de un juez. La disciplina, la corrección, el adiestramiento es obra de un padre que quiere enseñarle a su hijo. Así que las niñas que están aquí, si tu mamá te pone a limpiar los trastes, a limpiar en la casa, eso no es castigo, eso es que te está enseñando. Los varones que están aquí, si te ponen a limpiar, si te ponen a fregar, si te ponen a sacar la basura, eso no es que te están castigando, eso es que te están entrenando. ¿Cuántas veces, mire, los otros días entrando a casa, Mateo, yo estaba entrando ahí, yo tenía 2 o 3 bolsitas y yo le di una bolsita a él. Y él me miró como si yo era un extraterrestre. Y él, ¿Are you really making me carry this? ¿De verdad que me está haciendo cargar esto? Estamos enseñándole. Entonces, ¿cuántas veces a Cristian desde chiquito, esto es así? Es así. That's the way it is. Okay, that's the way it is. Hay que enseñarle. Mis hijos, cuando desde chiquito yo jugaba baloncesto con los varones y la gente crean que yo era un abusador porque yo le daba unos tapones bien feos y yo le jugaba fuerte. A mí ninguno de mis hijos me ganó porque yo los dejé ganar. Me ganaron porque yo dejé de jugar. Yo no le iba a hacer la vida fácil a ellos. Yo quería que ellos aprendieran, que ellos crecieran, que ellos maduraran, para que cuando llegaran a su edad de independencia, ellos pudieran entender que no todo en la vida es fácil, pero si estamos dispuestos a pagar el precio y trabajar, podemos lograr aquello por lo cual nosotros... Den un aplauso a Dios si lo entiende. Así que lo que Dios quiere que usted entienda es que cuando Él te está disciplinando, es lo que te está entrenando. Y no lo desestime, no lo tome a la ligera. No te rindas como un niño malcriado cuando le piden algo que really, tan malo que es eso, ¿verdad?
Que usted le diga algo a un muchacho y el muchacho se le viren los ojos. Uno le dan ganas de dejarlo visco para siempre, ¿verdad? Tenemos que aprender que la bondad de Dios, incluyendo sus disciplinas hacia nosotros, sus corrección hacia nosotros, es porque quiere llevarnos a un lugar de bendición, un lugar de fortaleza, un lugar donde tú seas todo aquello por la cual Él te creó. Oh, el diablo vendrá y te dirá, mira, Dios te está castigando, mira, no te aman. No es eso. Y te voy a dar un consejo. Si tú eres de los que te gusta hablar con el diablo, sí, porque hay gente que le gusta hablar con el diablo. Yo trato de hablar lo menos posible con él. Sí. Hay iglesias donde viene alguien endemoniado y ¿cómo te llamas? ¿Qué me importa a mí cómo se llama? Leyeron eso en la Biblia una vez y ya hicieron de eso una religión. ¿Cómo te llamas? Le digo, me llamo. Y empiezan una conversación y mire, yo creo que yo nunca le he preguntado el nombre a un diablo. A mí no me importa el nombre que tenga el diablo. Si es diablo, si es demonio, en el nombre de Jesús te vas. Así que todos esos que andan por ahí diciéndole a usted que hay que identificar el nombre de la generación y de la región que está, esos son esos espiritismos disfrazados de pentecostalismo. Pero si eres de los que te gusta hablar con el diablo, y el diablo te está hablando y te está diciendo que está siendo disciplinado, que está siendo castigado por Dios, dile al diablo, no, Dios está madurando mi carácter y está obrando en mí cosas que tal vez en estos momentos yo no entiendo. Pero si eres como yo, en vez de hablarle al diablo, dile, gracias Dios porque estás obrando en mi carácter y estás haciendo cosas en mí que yo no entiendo. Es cuestión de conocer a Dios y saber quién es Dios en tu vida y lo que Él significa en tu vida. Puede ser que no estés donde quieres estar, pero gracias a Dios no estás donde estabas antes. Todo por el amor y la voluntad del Padre. ¿Para qué Dios te está entrenando? Para una vida bendecida. No una vida sin vacíos, sino una vida llena de paz y llena de amor y llena de bondad, a pesar de los vacíos que la vida pueda producir. Te está entrenando para que tengas una vida donde tú aprendas a afirmarte en fe, creyéndole a Dios. Eso es lo que Dios, para eso es que Dios te está entrenando. He is training you so that you can step out in faith and just trust Him. Yo me acuerdo al principio cuando muchos años atrás, mi esposa tenía un trauma, de entre muchos. Pero este en particular era, ella tenía miedo que nosotros muriéramos y Nelson y Cristal se quedaran huérfanos. Y yo entiendo porque el trauma de ella era, el papá de ella se fue cuando ella tenía ¿cuántos años? Ella tenía 13 años, él la abandonó. La mamá de ella murió cuando ella todavía era joven. Yo me imagino que ella, y esto soy yo haciendo un análisis aquí, ella pues por todo lo que vivió, tenía miedo de dejar los hijos solos. Y ella llegaba un momento en que ella le daba ansiedad. Ella se ponía mal. And she would, at times even hyperventilate. Porque le daba y empezamos conversaciones y yo quería ayudarle, tú sabes. Pero cuando ella se ponía así tan sentimental y emocional, yo no sabía qué hacer. Y yo para ese entonces pues todavía estaba bregando con mis propios traumas. Yo estaba bregando con los míos todavía.
Y parte de mis problemas era que yo no era muy afectuoso. Este asunto de sobar y todo va a estar bien y abrazar y un besito, esto yo lo aprendí. Y todavía para mí es incómodo. Así que si algún día alguno de ustedes se me pega demasiado y usted nota que yo me pongo un poco incómodo, es parte de mis cosas que estoy bregando con ella todavía. Pues cuando ella se ponía así, pues yo me pasmaba. Y no nos vamos a morir. It's okay. No te puse, te mueres tú, yo me quedo vivo, pero su trauma era genuino. Y yo empecé a orar. Y el Señor, dame palabra para esta mujer. Porque si no me das palabra, la voy a tener que matar. Porque la Biblia dice hasta que la muerte nos separe. Y yo aprendí esto con los hermanos Loprestis en una conferencia aquí. Los hermanos Loprestis una vez dijeron aquí que en la casa, son dos hermanos de esta iglesia que llevan 800 años casados. Y ellos dijeron un día que yo les pregunté a ellos en una conferencia que cómo ustedes mantienen un matrimonio saludable, bendecido. Y la hermana Lopresti dijo, el hermano Lopresti dijo, en casa no se habla de divorcio. Y la hermana Lopresti dijo, de asesinato sí, pero divorcio no. Pues yo empecé a orar. ¿Qué le digo a esta mujer? Y yo le puedo decir a ustedes que Dios me dio la respuesta. Y un día cuando le vino ese momento a ella, y ella empezó con eso, yo le hice dos preguntas sencillas a ella. Te voy a hacer dos preguntas. Número uno, ¿de quién son los muchachos? ¿A quién le pertenecen? ¿A Dios o a ti? Ella rápido, no, sí, pero, yo no, pero no. Porque hay un problema, y es un problema teológico que nosotros tenemos. Nosotros decimos Dios es bueno, pero Dios es amoroso, pero, y bíblicamente hablando, eso es un error teológico. ¿Sabe por qué? En la Biblia los judíos nunca acompañaban una promesa de Dios con un pero. Porque el pero anula lo antes dicho. Si usted dice Dios es bueno, pero hay que obedecerle, usted está anulando que Dios es bueno. Y yo le dije a ella, no, ¿de quién son los muchachos? ¿Tuyos o de Dios? Y ella compungida, porque la estoy desafiando, de Dios. ¿Quién los ama más? No pero. ¿Quién los ama más? ¿Tú o Dios? Y fue Dios el que me dio la respuesta. Y ella básicamente llorando, tuvo que reconciliarse con eso, que los hijos no eran de ella y no eran míos, son de Dios. Y nadie los ama más que Dios. Pues hoy Dios nos invita a nosotros a creer que Él es el Padre celestial, bueno, dadivoso, misericordioso, amén, que se compadece de nosotros. Y Él nos invita a en fe nosotros salirnos de nuestra zona de confort, ajeno a los traumas que tengamos, ajeno a las experiencias que hemos vivido, y creer en la bondad de Dios en fe. Si usted aprende a hacer eso, usted va a recibir la enseñanza más grande para la cual Dios lo está preparando a usted. Dios lo está preparando a usted para que viva una vida guiada por la fe. No por lo que usted ve. Dios quiere que tú aprendas a vivir creyendo en Él y sabiendo lo que dice la Biblia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque el Padre está preparando su plan. Un plan lleno de paz y lleno de esperanza. Y los planes son estrategias pensadas para establecer o para acceder el logro y el éxito que Dios quiere que tú tengas. Así que lo que tú estás viviendo que tú no entiendes,
Lo que tú has vivido, que tú no has entendido hasta ahora, es Dios estratégicamente obrando para llevarte al lugar donde Él quiere que tú estés. Incluso las obras, las maquinaciones del mismo diablo, aquellas cosas que fueron intencionadas y planificadas en el infierno, aún esas cosas Dios las está usando para tu bien. Si estás dispuesto a creerle a Él, dale un aplauso si lo recibes. Él, como un buen padre, sabiendo que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él con amor, con un corazón dadivoso, generoso, misericordioso, pacientemente está trabajando contigo y llevándote a un lugar donde tu carácter está siendo formado. Y yo sé que hay cosas que se viven que no nos gustan, pero son necesarias para cultivar una relación con tu Padre Celestial. Yo estoy seguro que Arlene ahora dice, porque yo me acuerdo cuando Arlene creía que iba a ser una mejor madre, padre que yo. Cuando ella juraba que sabía más que yo. Y cuando todo lo que yo le decía y aún las cosas que ejercía señorío sobre ella, ella pensaba, cuando yo tenga mis hijos, y ahora soy yo el que tengo que tranquilizarla. ¿Verdad, Lynn? Tengo que tranquilizarla. Porque, count your blessings. Father's Day should be every day for me with you. Porque ella ahora tiene sus hijos. Y ahora entiende que ella y Quique tienen una responsabilidad. Que no pueden cederse a nadie más, sino a ellos. Y tienen que aprender a no reaccionar, a no sobrereaccionar, a no escandalizarse. Cuando tus hijos te dicen que no te aman, cuando tus hijos te dicen que te odian, cuando tus hijos dicen que odian la iglesia, cuando tus hijos dicen, por tu culpa estoy viviendo la vida que estoy viviendo. Y tú sabes que tú has sido un buen padre, una buena madre. Y ellos no entienden. ¿Por qué digo esto? Porque basado en eso, también nosotros hacemos lo mismo con Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Más que bueno, misericordioso, dadivoso. Y muchas veces sin usted decirle que lo ama, Él entra al 7-Eleven y le compra un dulce. Porque así es Dios. Pero tantas veces lo queremos tratar como tratamos a nuestros padres celestiales, terrenales, perdón. Queremos comportarnos como y reaccionar como reaccionamos a todas las demás relaciones que tenemos. Y nos olvidamos que Dios es otra cosa. No hay nada aquí en la tierra a qué o quién tú puedes comparar a Dios. No trates de hacerlo. Simplemente míralo a Él. Recibe lo que Él te dice. Acepta las pautas que Él te dio. Ríndete a ellas. Y salte del barco en fe y camina sobre las aguas. Y si lo haces, Él va a usar todo lo que tú has vivido y estás viviendo y vivirás para formar en ti el carácter que Él intencionó, que eventualmente te llevarán al éxito rotundo, donde la gente tengan que reconocer que Él te ha amado porque eres su hijo. Dar un aplauso a Dios. Te invito a estar de pie.
Oh, gloria al nombre de Jesús. A mí esto se me hizo difícil. Esto de que Dios es bueno, bondadoso, dadivoso, misericordioso. A mí esto se me hizo difícil, porque era asunto de yo confiar y creer. Para mí, si alguien se estaba portando bien conmigo, era porque quería sacarme algo. Y si yo quería algo de alguien, tenía que manipularlo para lograrlo. Yo aprendí. Yo me defiendo yo velo por mí. Y cuando yo llego al Señor y el Señor me dice, ese va a ser tu pastor, Él va a ser la voz mía a tu vida. Pues yo nunca me había abandonado a alguien así. Yo vengo de un ambiente disfuncional, una crianza disfuncional. Yo aprendí que el que solo la hace, solo la paga. And I was out for me. Y ahora Dios me está diciendo, deja que Él te hable y Él te forme. Y yo empiezo a mirarlo. Y mi pastor, quiero estar claro, usted me ha oído hablar, mi pastor era un hombre de Dios. Fue un hombre de Dios hasta el último día que se fue con el Señor. Pero era un hombre, cometía errores. Y dado a mis traumas y mis experiencias, cuando él cometió un error, pues en mi mente era amplificado. Y Dios me había dicho, anda en fe, deja que te meta la mano y te forme. Y me costó, pero eso fue lo que hice. Y Dios lo usó de una manera tan y tan linda, que aún después que ya Dios, desde el 2009, Dios se lo llevó para el cielo, yo todavía oigo la voz de Él en momentos de mi vida, hablándome cosas que tengo que hacer, decisiones que tengo que tomar. Yo oigo la voz de mi pastor. Pero como hay un enemigo malo, cuando mi pastor muere, todo lo que yo había construido alrededor de él y mi relación con él, todo se derrumbó. Y lo que yo creía que era, estaba bien limitado a mi relación con él. Y todo lo demás lo perdí. Y eso fue bien traumatizante. Y eso me quiso llevar a un lugar bien oscuro de nuevo y bien difícil. Pero Dios me invitó a andar en fe y a caminar en fe. Le decía esta mañana a los hermanos, yo tuve una experiencia ayer y antier bien fuerte. Y tiene que ver con lo que estoy hablando. Yo estaba leyendo de un pastor en Brasil que se quitó la vida. Y este pastor brasileño, de una iglesia grande, gigantes, él se quitó la vida, pero antes de quitarse la vida dejó una carta a la iglesia. El mismo día que se quitó la vida, minutos antes escribió la carta y la dejó para la iglesia. Y él le decía a la iglesia, yo los amé por tantos años a ustedes y ustedes nunca lo apreciaron. Yo me desviví por ustedes y ustedes nunca lo valorizaron. Nunca era suficiente lo que no oraba lo suficiente, no ayunaba lo suficiente, no estudiaba lo suficiente, no era gracioso lo suficiente. Obviamente este pastor hizo esto porque estaba enfermo
de la mente y tenía una depresión severa. Por lo poco que leí, entendí, este hombre estaba enfermo y deprimido y nadie lo captó. Y cuando yo leí eso, yo me acuerdo de algunas cosas que viví después que mi pastor murió, y eso me quiso deprimir. Eso me llevó a un lugar feo. Y yo empecé a hacer lo que hago cuando me siento así. Empecé a alabar a Dios y adorar a Dios, pero yo seguía oyendo esas voces. Yo era como que me metí en la mente, en el corazón de ese pastor de Brasil que se quitó la vida, y yo quería ahogarme en eso. Yo tuve que de momento reprender al diablo, y yo tomé la Biblia y empecé a declarar todas las promesas de Dios que yo sé de su palabra en mi vida. Empecé a caminar con las promesas de Dios y empecé a decirle: Señor, yo soy tuyo, mi vida es tuya, y no hay nada que yo no haya hecho por ti aquí en la tierra que yo no tenga doble la recompensa cuando llegue al cielo. Y mi sueño es que cuando yo llegue a tu presencia, tú me digas: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tú me has llamado a ser fiel hasta la muerte, y tú me vas a dar la corona de la vida. Y yo empecé a hablarle a Dios y a hablar todo lo que Él me ha dicho, porque esto es una jornada de fe. Yo le estoy hablando a ustedes a que le crean a Dios que Él es bueno. Él ha mostrado que Él es bueno, pero como hemos vivido tantas cosas, a veces esas cosas que hemos vivido entenebrecen la verdad del cielo. Le estoy diciendo que aprendan a pedirle a Dios, pero a veces, como cosas que hemos vivido entenebrecen el sentir de nosotros pedirle a Dios. Y hoy lo que le estoy invitando es a que dé un paso de fe, que le abra los ojos para que vea que más son los que están con usted que los que están en contra de usted. Para que vea que usted está en una iglesia linda, hermosa, poderosa, donde Dios te ha sembrado para que puedas crecer a la estatura de esa vida perfecta que Dios te escogió. Y que el diablo es un mentiroso y va a venir a susurrar siempre mentiras y trabajar con tus traumas.